comprobado. Lo que sí es cierto es que predominan los hombres. Y algo muy importante, importantísimo, es que más del 50% van a recurrir a 5 a 10 años. Hay gente que a los 3 meses ya está haciendo nuevos cálculos, así tan frecuente. Entonces, vean ustedes qué tan alto es el porcentaje de recurrencia. O sea que no nada más los tratamos y que les vaya bien. En el seguro un día a mí me llamó el director y me dijo, oye, cuando veas un paciente ya darlo de alta y ya no lo vuelves a citar. No, nada de eso, le dije. Hay patologías que necesitan vigilancia. Así se me llena la consulta, eso es otra bronca, ¿no? Pero yo voy a hacer las cosas bien como se deben de hacer. Los prostáticos los voy a citar cada año y los litiásicos igual, ¿no? Mínimo, cada año. Ok, entonces, algo importante es que es una patología que el pico de frecuencia es en la tercera, cuarta década de la vida, donde el hombre es más productivo, y eso significa pérdida de lana en los países que toman en cuenta la productividad cada día de hospitalización y de incapacidades, pues significa pérdidas económicas, ¿no? Aquí en México ni en cuenta, pues, pero en otros países del primer mundo sí. Entonces, eso es importante, que la mayoría son de gente joven, productiva. También desde niños, Yo vi muchos niños hace más de 10 años que iba al pediátrico. ¿Está cerrado? Cuando no había urólogo pediatra, yo iba al pediátrico a ayudarles, a apoyarles, a quitar catéteres. Entonces vi muchos niños de 3, 4 años de edad llenos de piedras, pobres, ¿no? Daba tristeza ver a esos niños. Ok. La latitud, nada tiene que ver, También los esquimales padecen ni el frío ni el clima, ¿no? Ni la raza ni el nivel tiene predominancia, es a todos niveles y a todo nivel socioeconómico, raza o latitud, ¿sí? Porque uno cree, no, pues los cálculos son más frecuentes en el trópico, donde hay más calor, ¿no? No, también en el norte, en el polo. Ya veíamos que puede estar así a grandes rasgos a 3 niveles, creo que esto lo dice el Campbell. Y como no, la mayoría no va a tener oportunidad de leer todo el Campbell, es la Biblia, ¿no? Bueno, son 4 Biblias, porque ya les enseñé los tomos del Campbell, ¿no? Son 4 tomos que pesan como 10 kilos entre los 4. Bueno, entonces creo que ella explica que la absorción está principalmente a 3 niveles. Hay patologías que son puramente intestinales, como las enteritis recurrentes, ¿cómo se llama? El reposo prolongado, un paciente fracturado que permanece 2 o 3 meses acostado también puede propiciar, ¿no? La ingesta frecuente de alcalinizantes para la gastritis, que ya no se utilizan mucho, ¿no? Más se utilizan los inhibidores de la bomba H. Pero todos los geles, si hay abuelitos que acostumbran a tomar mucho gel diario, ¿no? Para su gastritis, ellos aumentan el riesgo de absorción de calcio. Son ejemplos. Pero las enteritis son las que representan la causa número 1, como intestinal. Entonces el defecto puede ser puramente intestinal o metabólico, y en el metabólico está representado por el hiperparatiroidismo, y esto, los cálculos tienen una característica de ser, le llamamos nefrolitiasis, cuando están todos los cálices llenos de cálculos, incluso hasta el parénquima. Los 2 riñones se llenan de cálculos. Ahí debemos de sospechar de hiperparatiroidismo. Y entonces les hacemos determinación de la hormona hiperparatiroidea. Ese es también el reposo que les decía, prolongado, ¿no? Por una fractura o X, también predispone a que el calcio óseo pase a la orina, ¿no? Y hay patologías exclusivamente renales, y esas son las que más se heredan. Las hipercalciurias son las enfermedades que se heredan. Hay litiasis familiar, ¿sí? Entonces, a veces vemos en 2 o 3 miembros de la familia, incluso cercanos, hermanos, padres,
que han tenido cálculos y tienen, ¿no? Entonces, más o menos, según recuerdo, es entre el 10 y 15% de las causas metabólicas de los cálculos, ¿sí? Entonces, las hipercalciurias, hiperoxaluria, son enfermedades puramente renales a nivel de la nefrona, ¿sí? Y de la nefrona, de los túbulos, y el intercambio de sales en los túbulos, ¿no? También tiene que ver. Y ahí interviene la coca, el ácido carbónico de la Coca-Cola, para los que toman, para los que son cocalománómanos, ¿no? Bueno, me voy a ir un poquito rapidito, ¿no? Pero si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Cuáles son las teorías más importantes de eso? Lo menciona ahí el Smith, que nos hablan de la formación, de por qué se forman los cálculos, ¿no? Y la más importante, la que se le da más importancia es la ausencia de los inhibidores de la cristalización, principalmente el citrato, ¿sí? En Estados Unidos hay estudios principales con el citrato, pero el fosfato también, por eso le hacemos determinación de fósforo en sangre y de magnesio. La deficiencia de estos, ¿cómo se llama? De estos materiales también nos puede predisponer a cálculos, como los que ven ahí, ¿sí? Entonces, esta es la principal teoría, la ausencia de las inhibidores de la cristalización. Por eso tratamos de suplir los citratos tomando vitamina C. En Estados Unidos hay medicamentos que traen citrato de potasio. Aquí en México hay un producto que se llama Uroclasio, sin hacer comercial, ¿no? Ese es citrato de potasio, que algunos médicos generales se los promocionan y se lo dan a los pacientes con cálculos. Yo en lo personal no utilizo el Uroclasio, sino los pongo a tomar cítricos 3 o 4 litros al día de agua de frutas cítricas, siempre y cuando el ácido úrico no esté elevado, ¿no? Entonces ahí suplimos los citratos que no trajeron de nacimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los inhibidores de la cristalización? Evitar de que los cristales se adhieran, ¿sí? Por magnetismo o por algún otro mecanismo, los cristales microscópicos se van adhiriendo y van formando una matriz, como aquí ven en ese cálculo, ¿no? Y se van adhiriendo más y más y más hasta ir creciendo la piedra. Vean ustedes cómo se ve aquí claramente, ¿no? Esto es como un estudio paleológico, ¿no? Cómo es las capas, ¿no? de sedimentación de la Tierra. Aquí se ven los cálculos. Ok. La otra es la teoría de la matriz del cálculo. Y esto lo puede explicar, por ejemplo, los cálculos de infección, que va como el cálculo que quebramos el viernes, ¿sí? Que estaba rodeado de una nata de fibrinosa por la infección. Entonces, esas proteínas también de la infección y del epitelio, de la inflamación del epitelio, que se desprenden por la inflamación, la infección, pueden originar la matriz del cálculo. Y eso lo vemos en el cálculo coraliforme, ¿no? Donde se forma por infecciones. Seguramente esas proteínas de las bacterias es lo que forma la matriz del cálculo. Y los cuerpos extraños, esto también, por eso nosotros nunca suturamos con suturas no absorbibles, sobre todo las suturas que quedan dentro de la mucosa del urotelio. Podemos suturar otras partes del urotelio, pero no, digo del aparato urinario, pero nunca utilizamos material no absorbible ni en los reimplantes siquiera. Siempre utilizamos material absorbible, porque si dejamos cuerpos extraños como las suturas o algún otro cuerpo extraño, ahorita me acuerdo de 2 pacientes, mujeres, que hemos visto con el dispositivo intrauterino dentro de la vejiga. Yo no sé cómo emigró, no, es inexplicable, ¿no? Cómo emigra un dispositivo intrauterino para ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Para evitar el embarazo, pues, ¿no? Entonces, hemos visto, a mí me ha tocado ver 2 dispositivos intrauterinos que formaron cálculos y ahí los quitamos dentro de la vejiga. Entonces, cualquier cuerpo extraño puede originar cálculos. Y la teoría de la nucleación,
que explica que hay una orina sobresaturada de cristales. Tal vez esto pueda suceder en la hiperoxaluria, en las hipercalciurias, ¿no? Donde abundan los cristales de calcio, ¿no? Entonces, el organismo no alcanza a separar esos cálculos y se unen, ¿no? Aunque no traigan defectos de inhibidores, ¿no? Una orina sobresaturada, concentrada, pues va a originar más fácilmente cálculos. Por eso lo ponemos a tomar muchos líquidos para no tener una orina saturada, ¿no? Una orina de un paciente litiásico nunca debe ser amarilla, nunca se debe ver amarilla. Yo le digo a los pacientes, si ustedes toman mucho líquido, siempre lo van a ver transparente como el agua. Y ustedes hagan la prueba, tomen un día 4 litros y van a ver cómo se ve su orina, clara como el agua. Muy bien, entonces estas 3 teorías son las que se mencionan más en toda la bibliografía. Este cuadrito es sumamente importante, platicábamos antes. Aquí, creo que esto, no sé si lo trae el Smith o no me acuerdo de dónde lo saqué. Bueno, habla de los tipos de cálculos, cuáles son los más frecuentes. Vean ustedes que los de calcio, hasta un 80-85% son de oxalato de calcio o de fosfato de calcio, ¿no? Y está representado por los factores de riesgo aquí, como ya les decía, a nivel renal son las hipercalciurias, hiperuricosuria. Resulta que esto es tan complejo que cuando el paciente tiene ácido úrico elevado y ácido úrico elevado en orina, hiperuricosuria, puede formar cálculos de calcio, ¿sí? Es tan complejo esto, ¿no? No se sabe bien todo el mecanismo. Las hiperoxalurias, los oxalatos, ya vamos a ver más adelante. Si tenemos una orina saturada de oxalatos, pues eso puede propiciar la formación de cálculos. Y la disminución de los citratos, ya decíamos, ¿no? Entonces, la mayoría van a ser cálculos de calcio. Y no cálcicos, un 15% en la mayoría de las bibliografías. Y eso ya decíamos que es por infecciones, por pH de orina bajo, como en la tuberculosis o en la hiperuricosuria, que tenemos el pH urinario bajo, ¿sí? El ácido úrico hace que el pH sea menos de 6, menos de 5 a veces. Es raro ver un pH de 4, pero de 5 sí. La cistinuria también nos va a dar un pH ácido. Entonces, bueno, en cuanto a la presentación, ya veíamos, ¿no? Que el 80% va a ser la gran mayoría van a ser de oxalato de calcio y en un menor porcentaje como de un 10-20% de fosfato de calcio. Aquí no lo menciona, pero el fosfato de calcio también. Y son los cálculos más opacos los de fosfato de calcio, más que los de oxalato. En los rayos X son mucho más brillantes, ¿no? En cambio, los no cálcicos son menos brillantes. En los rayos X pueden ser radiolúcidos. Los de ácido úrico, los de cistina, no pueden verse son como el cristal en los rayos X. En el ultrasonido y en la tomografía sí se ven, esa es la diferencia, ¿sí? Pero en rayos X, esto menciona nada más rayos X, ¿no? Y vean los porcentajes ahí. Un 10-15% son de ácido, son de infección, ¿no? O sea que las infecciones también tienen su papel como formadores de cálculos, ¿sí? No es nada más de que le voy a tratar su disuria y ya, ¿no? Entonces hay que pensar siempre en la posibilidad de cálculo y hay que hacerles un ultrasonido renal porque pues ya puede tener sus calculitos arriba, como este que ven. Este es el clásico cálculo coraliforme formado por infección. Y el compuesto de estos cálculos es de fosfato de amonio y magnesio, ¿sí? Si nosotros mandamos a analizar el cálculo en forma química, cristalográfica, nos van a reportar fosfato de amonio y magnesio. Ok, si en el examen les viniera, ¿cuál es la composición química de un cálculo coraliforme? Pues ustedes van a decir fosfato de amonio y magnesio, no son de oxalato de calcio, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, doctor. No son los clásicos. ¿Podría repetirlo, doctor, por favor? O hablé muy rápido o está muy lento Es el internet, doctor.
Perdón, está bien. En los cálculos coraliformes son diferentes a la mayoría de los cálculos. Para empezar, se forman de infección, les decía, ¿no? Como eso que estamos viendo aquí arriba o más clásico, ¿no? Que ocupa todas las cavidades del riñón, ¿sí? Entonces, la composición química va a ser diferente. No va a ser por defecto metabólico, sino por infecciones. Y el compuesto químico va a ser fosfato de amonio y magnesio. Si yo mando a analizar este cálculo, como a veces lo hacemos, nos van a reportar eso, fosfato de amonio y magnesio, no oxalato o fosfato de calcio. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Para el que preguntó? Sí, doctor, muchas gracias. Dale, ándele, seguimos. Doc, yo tengo una duda. A ver, échamela. Ahí en el cuadro que mencionó en la diapositiva anterior, Sí. donde dice hiperuricosuria, ahí se refiere que puede haber ácido, el cálculo puede ser de ácido úrico. No, les decía ¿No? pues en la plática que esto es tan complejo que el paciente puede tener elevado el ácido úrico y eso lo medimos en orina, ¿eh? En orina de 24 horas, medimos calcio y ácido úrico en orina de 24 horas. Es parte del estudio metabólico de estos pacientes. Entonces, aunque nos reporten ácido úrico elevado en orina, puede ser que el cálculo, si lo mandamos a analizar, muchas veces lo mandamos a analizar y nos lo pueden reportar de fosfato o de oxalato de calcio. No sabemos, no se sabe, no hay estudios que nos digan con precisión por qué un paciente que tiene elevado el ácido úrico en orina forma cálculos de calcio, ¿sí? Ni en Estados Unidos se saben con precisión, pero eso puede suceder. ¿Quedó claro? Sí, Doc, gracias. Muy bien, la mayoría pues van a ser de oxalato o fosfato de calcio, ¿no? Y la mayoría de los que eliminan ácido úrico en orina van a formar cálculos de ácido úrico, pero no todos, a veces pueden formar de calcio por algunos otros mecanismos desconocidos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Doc, gracias. Muy bien. Aquí este cuadrito se refiere a qué sustancias o qué factores nos protegen, que traemos muchas veces de nacimiento, y qué factores predisponen también a veces de nacimiento, lo podemos traer, ¿no? ¿Cuáles protegen? Pues ya decíamos, el citrato, el fosfato y el magnesio, ¿no? En las teorías. El pH mayor de 5, 5.5. ¿Cuál es el pH normal de la orina? Pues 6, ¿no? Es ¿cómo se llama? Es ligeramente alcalino, la orina, ¿no? ¿Cuál sería una orina neutra? A ver, con el pH neutro. De 7. 7. Entonces es ligeramente alcalino. Perdón, Sí. ligeramente ácida, ¿no? El 6 es un pH ácido. Ya ven cómo a veces la mente traiciona. Es ligeramente ácida, pero no menos de 6. Cuando es menos de 6, pues puede ser un factor agravante, ¿no? Como lo dice ahí en la factores que predisponen, ¿no? Ok. Hay una proteína que seguramente han oído hablar en las nefropatías, sobre todo, que se llama de Thom's-Hoffa. No sé si se pronuncia bien así, pero son proteínas protectoras, incluso para cálculos y para infecciones, ¿eh? Son glucoproteínas normales, digo mucoproteínas en el aparato, en el riñón. ¿Qué factores predisponen? El que tengamos hipercalciuria, hipercalcemia, hipercalciurias, hiperoxalurias, hiperuricemia o hiperuricosuria, que no es lo mismo, ¿no? Una es en sangre y otra es en orina. El sodio, por eso la gente que come mucho sodio, pues puede ser un factor predisponente. Por eso les disminuimos el sodio a los litiásicos. Y el pH más bajo, ¿no? Que les decía, menos de 6. ¿Quedó claro ese cuadrito? Doctor, los glucoproteínas de Thams-Horsfall también son las que ayudan a que no se adhieran las bacterias al tracto genitourinario, ¿verdad? Sí, por eso les decía que también protege contra infecciones, ¿no? Ah, ok, Cuando hablamos de gracias. infecciones también nos mencionaban eso. Y no solo esas proteínas,
Cuando hablamos de infecciones, hubo un artículo que yo encontré hace muchos años en el Journal of Oral, o sea, una revista seria, que hablaba de otras proteínas que le llamaban defensinas. Es un artículo, pues, en Estados Unidos. Desgraciadamente ya no volví a encontrar ese término de defensinas porque lo busqué intencionadamente y no tuve la precaución de guardar ese artículo que leí hace como 15 años. También defensinas para las infecciones, ¿sí? A nivel renal. Ok. Entonces, quise mostrarles aquí cuáles son las fuentes de oxalatos más ricas. Un día me puse a investigar, ¿no? Oye, ¿cuáles son? Porque siempre decíamos que eran los vegetales verdes, como los que ven ahí, la selga, creo que es la selga, ¿no? Las espinacas, entonces en estos pacientes tratamos de evitarles, sobre todo los que tienen hiperoxaluria, ¿no? O cálculos de oxalato de calcio, les decimos que tengan precaución y no tomen, que no coman tantos vegetales verdes. Vean aquí los rábanos, ¿no? También los rabanitos, el cacao. Y les encontré una tabla de cuáles son las sustancias que más contienen oxalatos en miligramos por ciento. Vean cómo son realmente los vegetales verdes. Y me llamó la atención que el cacao es una de las cosas que más tienen oxalato, vean ustedes, ¿sí? En la tabla. El trigo, así que no hay que comer mucho pan de trigo, ni mucha tortilla, ¿vale? Los frutos secos, y así en ese orden, ¿sí? El chocolate, el perejil, el puerro, yo no sé bien cuál es el puerro, pero hasta las papas, ¿no? Aunque ya en menor proporción, ¿no? Lo más importante son los vegetales verdes, ¿sí? El pan y el chocolate. Así que no sean muy chocolateros los que forman cálculos. El trigo, ¿no? Del pan. Hasta el pimiento, los pimientos, ¿no? No sé si este es el puerro, no sé. Ah, no, aquí está el pimiento. Vean, el pimiento es una excelente verdura, ¿no? Yo lo como mucho, porque no tengo cálculos. Pero los que tienen cálculos sí hay que decirles que lo coman con limitación, porque sí tiene un buen porcentaje de oxalato, ¿no? Los chiles, dulces, ¿no? Ok, ¿entendieron esta laminita, esta diapositiva? Sí, doctor. ¿Conocen las semillas de cacao, la planta? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Más lo de Tapachula, ¿no? Mi paisano, yo soy de Tapachula. Aunque no he vivido allá casi, pero soy tapachulteco. Muy bien. Entonces estos son los factores de riesgo que ya mencionábamos, ¿no? Algunos. Los antecedentes familiares, ya decíamos que las hiperoxalurias son muchas veces de origen familiar. Enfermedades óseas, por ejemplo, las enfermedades que hacen que el calcio del hueso pase más a la orina. Por ejemplo, una de las enfermedades puede ser el mieloma múltiple, que es una enfermedad ósea. No recuerdo alguna otra enfermedad ósea más que el reposo, ¿no? Prolongado en cama. La gota, ¿sí? Los pacientes con elevado ácido úrico y sobre todo los que han formado artritis gotosa, ¿no? No todos los de ácido úrico forman gota, ¿no? ¿Cuál es la gota? A ver, ¿qué me dice? Rápido. Es una enfermedad articular ocasionada por la presencia de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Muy bien, sí, esos son los ataques gotosos, ¿no? Eso significa que el paciente no tiene un buen control de su ácido úrico, porque el paciente puede tener ácido úrico elevado en sangre y ser asintomático, ¿no? No todos son gotosos, no todos hacen gota, pero los gotosos tienen más riesgo todavía, ¿no? Las infecciones que decíamos, la obesidad, vean ustedes, que también es un factor de riesgo, la diabetes, el consumo de muchas proteínas, por eso les disminuimos las carnes rojas en la recomendación final a estos pacientes, y la ingesta de sal también, se las bajamos a la mitad, ¿sí? El que consuman menos potasio, aunque esto ya son
factores, bueno, el volumen urinario sí tiene importancia, ¿no? El pH, ya decíamos. Algunos medicamentos, como cuáles, a ver, ¿quién? De la clase pasada mencionamos algunos. A ver, ¿quién me dice del grupo B? ¿Qué medicamentos mencionamos que pueden causar, que pueden ser un factor de riesgo de litiasis? Recuerdo perfectamente que se los dije. ¿Qué medicamentos? A ver, los del B. Empezando por el Repre. Braulio. ¿Qué medicamentos dijimos? El alopurinol, doc. Los diuréticos también podrían causarlo. Los diuréticos, ¿qué más? De estrubita le darían algunos antibióticos. Algunos antibióticos que no son muy frecuentes, pero bueno. Pero hay un grupo de medicamentos que sí son muy formadores de cálculos, y se lo mencioné. Tiazidas podría ser. Los diuréticos, ¿no? En general. Ok, pero hay un grupo todavía más frecuente, donde es el grupo más representativo de formadores de cálculo por medicamentos. Se los dije, acuérdense. Rapidito echan a andar la mente. ¿No se acuerdan? Se dan, como dicen. ¿Cuáles? Retrovirales. Exactamente, ¿no? Decíamos que los pacientes, algunos retrovirales, no todos, pero los que se usan para el SIDA, algunos son altamente de riesgo, ¿no? De alto riesgo para formación de cálculos. A veces les preguntamos cuando forman cálculos, o los pacientes de SIDA, pues tenemos que vigilarles sus riñones, sus riñoncitos, que no hagan cálculos, ¿no? Y operar un paciente de ese tipo, pues ya nos implica más riesgo, ¿no? A nosotros, de contaminación. Ok, muchos le sacan la vuelta, ¿no? A los pacientes de cálculos con SIDA. No los quieren operar, muchos urólogos. Ok, la eliminación de calcio, de ácido úrico y uratos. Vean cómo hasta el té y el café también hay que tomarlo con moderación en estos casos de cálculos. Sobre todo cuando ya han formado cálculos, ¿no? Hay gente que se toma 10 tazas de café, ¿no? Al día o más. Entonces, que le bajen. Doctor, tengo una duda. También aquellos pacientes, por decir que tengan osteopenia y que estén tomando medicamentos para que tengan calcio, también puede ayudar a que se formen. Bueno, sí, eso es algo frecuente, que sobre todo en los pacientes ya posmenopáusicos o en los hombres, que es menos frecuente que le den este tipo de medicamentos, nos preguntan, oye doctor, el ginecólogo me mandó mis medicamentos para concentrar el calcio, ¿no? ¿Cómo se llaman? Porque les mandan los medicamentos concentradores de calcio en el hueso y les mandan calcio además, directo, ¿no? Entonces, hay, sí, este tipo de medicamentos, no está totalmente prohibido, pero sí les decimos que solamente que tengan osteoporosis, no osteopenia. Osteoporosis, pues sí que lo tomen, ¿no? Pero sí que se vigilen sus riñones, que tomen muchos líquidos, ¿no? Para evitar los cálculos. Pero sí no está totalmente prohibido este tipo de medicamentos. Si el paciente lo requiere, sobre todo los ancianos que tienen riesgo de fracturas por osteoporosis, sí lo deben de tomar, este tipo de medicamentos. ¿Sí? Hasta el calcio directo, pero sí que tomen mucho líquido. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Una pregunta referente a lo del té y café. Sí. El té que se menciona es el té negro, esos sintetizados que venden, ¿verdad? Porque es que a veces las personas confunden las infusiones de plantas, o también tendrán algo que ver. No, todo tipo de té, ya sea elaborado o natural, ¿no? Ya. El café es natural, ¿no? Bueno, también viene envasado, pues, pero ya sea envasado natural, la gente no sabe. Es muy frecuente que aquí, sobre todo en nuestro estado, la cultura médica anda, pues si en México estamos mal, aquí estamos jodidos, ¿no?
estamos súper mal en cultura médica. Entonces, perdón por lo jodido, porque luego queda grabado pues en la plataforma. Estamos súper mal. Entonces, a veces le cree más a la comadre que les recomienda el té de 3 costillas o té de pelo de elote o de cola de caballo yo he escuchado como 50 tés que les dan para los cálculos, ¿no? Supuestamente para que los deshagan o para que los expulsen. Lo que no sabe la gente es que esos tés aumentan la formación de cristales en la orina. Sí puede ayudar porque están tomando más volumen de líquido. En ese sentido sí puede ayudar, pero también puede contribuir a que se formen más cristales, ¿no? Sobre todo de ácido úrico. Entonces, por eso no recomendamos el té. Yo a veces les recomiendo, por ejemplo, en época de frío, pues en la nochecita, pues échense un tecito, ¿no? Pero en el día sí tomen agua de frutas, ¿ok? O tómense nada más un café, no 10 tazas, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, esta diapositiva, los felicito a los que han presentado los temas anteriores, porque pues saben meterle más cosas, ¿no? Yo apenas voy poniendo las listas, ¿no? No sé manejar mucho la presentación de las diapositivas, pero pues ponemos lo esencial, ¿no? Aquí hay una clasificación en cuanto a la ubicación. Entonces nosotros tenemos que ver dónde están alojados los cálculos renales, ureterales, en la vejiga. Los cálculos prostáticos son diferentes los cálculos en uretra prostática a los intraprostáticos, en el parénquima prostático. Son totalmente diferentes, ¿sí? Es muy frecuente que encontremos en un ultrasonido prostático calcificaciones del parénquima prostático. Estos se forman por la hiperplasia, por concreción ahí de las secreciones prostáticas en las glándulas prostáticas, y esos no les van a dar problemas de obstrucción, son diferentes a los cálculos urinarios en general, ¿sí? Pero un cálculo en uretra prostática sí puede ser un cálculo metabólico que bajó o que se formó por obstrucción, y ese sí le va a dar problemas al paciente. Hay pacientes que se tapan, ¿sí? Este paciente que le digo que operé la semana pasada de cálculos vesicales, él se tapó, llegó con sonda, estuvo como una semana con sonda porque le taparon los cálculos. Antes de que yo lo operara, estuvo como una semana con sonda. Entonces, en uretra prostática sí son similares a los otros, incluso en la uretra, ¿no? Me ha tocado quebrar cálculos en la fosa navicular, muchos hacen retención, o a veces retención de varios días, ¿no? El paciente orina con dificultad, pero orina, o a veces de plano se tapan. Ahí nada más les bloqueamos el pene, les anestesiamos el pene y les quebramos el cálculo en la fosa navicular. Me ha tocado quebrar cálculos que a veces se me van hasta toda la uretra peniana. A veces hasta ahí los alcanzo con una pinza y los quiebro. Entonces, va a depender de la ubicación, es muy importante para saber sobre todo qué tipo de tratamiento le vamos a dar, ¿no? No es lo mismo tratar un cálculo dentro del riñón que en el uréter, ¿no? O en la vejiga. Por ejemplo, esos cálculos que quebré la semana pasada, yo le metí un litotriptor mecánico, ni siquiera usé láser. Hay un litotriptor que en forma mecánica, es una pinza, ¿sí? Que tiene, que muerde el cálculo y lo parte. Así se lo partí. Por cierto, me costó porque estaba grande las piedras y luego como se mueven dentro de la vejiga, no lo podía yo pescar, como se dice vulgarmente. Cálculo muy grande ya no lo podemos triturar con forma mecánica, sino con láser. Bueno, entonces es importante saber la ubicación y la composición cristalográfica, ¿no? Ya les decía, ya sea de oxalato de calcio, que son los más frecuentes, los de estrubita o fosfato de calcio, cistina o cisteína, los de ácido úrico y los que son por medicamentos. Entonces, un paciente que le estén dando antivirales para el ¿cómo se llama? Para el SIDA, pues hay que ver si le pueden cambiar de antiviral, ¿no? No todos los antivirales son litogénicos, ¿no? Muy bien,
Entonces es importante saber la composición porque de eso va a depender las indicaciones finales, ¿no? De protección. ¿Ok? La dieta que le vamos a dejar al paciente. Muy bien, ya hablando del cuadro clínico, pues generalmente debutan los pacientes con un cólico renoureteral, dolor cólico renoureteral, así le llamamos muchas veces, que es clásico, ¿no? En la región lumbar, entre la 12ª costilla y la cresta ilíaca, generalmente ahí empieza el dolor y tiene irradiación hacia el flanco, fosa ilíaca del mismo lado y los genitales, ¿sí? Esa es la irradiación clásica. No siempre, pero hasta los testículos o el labio mayor. A ver, ¿qué me dice por qué del grupo B? Porque eso lo expliqué. ¿Qué me dice por qué se irradia hacia el testículo o hacia el labio mayor? Porque comparten la misma inervación. Así es. El nervio abdominogenital o genitocrural, que creo que es el mismo, que llega al testículo, puede estar inflamado o compartir las mismas raíces nerviosas a nivel de columna, ¿no? Entonces, que el riñón. Entonces, por eso es el reflejo hacia el uréter y hacia estas zonas, ¿no? Aquí menciona cuando el cálculo está en el tercio superior o medio, ¿no? Cuando está en el tercio superior y medio, pues nos puede dar el dolor cólico, como ven ahí en la imagen. Pero cuando ya están en el tercio inferior, ya a nivel pélvico, puede ser que ya no tengamos dolor lumbar, sino lo que vamos a tener es disuria, y sobre todo disuria terminal, puede ser un síntoma del paciente, disuria terminal y hematuria, un signo, ¿sí? A veces ya tienen dolor en la región lumbar. Síntomas concomitantes, pues pueden ser, o signos, puede ser la hematuria macroscópica, aunque no en todos los casos. La fiebre, y con la fiebre aguas, como esta señora que les he presentado de caso clínico, ¿no? Esta señora llegó por una pielonefritis aguda y resultó que ya tenía un cálculo ahí en la pelvis, ¿no? Que le estaba causando la infección, la obstrucción. Entonces, si tiene fiebre, pues entonces no solo estamos hablando de cálculo, sino de un cálculo complicado ya con fiebre, ¿no? Una infección complicada. Si lo vemos por el lado de la infección, pues decimos que es una infección complicada por el cálculo. O si es el cálculo, pues es un cálculo complicado ya con fiebre. Entonces lo primero que le metemos es antibióticos, ¿no? Aparte del tratamiento para el dolor. Las náuseas y vómitos, ya decíamos, a ver qué me dice rápido de los del B que comentamos. ¿Por qué hay náuseas y vómitos en un cólico renoureteral agudo? Rápido y con buen modo. Bueno, yo no soy del B, pero por el nervio, también por la parte de la inervación y elevación de los asuados, y también por la inervación del pago. Difícilmente va a ser por elevación de asuados, aunque sí puede ser, ¿eh? Una insuficiencia renal aguda les puede dar náuseas y vómitos, pero eso significaría que están tapados los dos riñones en forma aguda, y eso sucede en los cálculos de ácido úrico frecuentemente. Bajan al mismo tiempo. Yo no sé por qué, pero hemos visto insuficiencias renales agudas de un día para otro, por cálculos bilaterales. Pero en cálculos unilaterales, solamente que ya tengan pues daño renal, ¿no? Pero pues eso no va a ser tan agudo. Esto se refiere más a una etapa aguda, ¿sí? Cuando el dolor está en su máxima intensidad nos puede dar náuseas y vómitos. Y ahí es por otro mecanismo, no es por insuficiencia renal. ¿Por el vago? Exactamente. Del vago. Porque compartimos, al igual que los intestinos, el colon y el intestino delgado, compartimos el plexo celíaco, ¿sí? Los nervios del riñón van al plexo celíaco. Entonces, por eso tenemos náuseas y vómitos que tenemos que tomar en cuenta para el tratamiento, ¿no? Sobre todo. Y la disuria, y tenemos vesical, ya les decía, cuando el cálculo está en el tercio inferior, ¿no? Ya cerca de la vejiga. ¿Ok? Muy bien. Muchas veces el dolor puede ser de tipo cólico, o no cólico.
Puede ser un dolor sordo nada más, como el que aquí se representa, ¿no? El paciente dice, doctor, me empezó a doler aquí la cintura y no lo aguanto, ¿no? Y no se me corre para ningún lado a veces, ¿no? Y el paciente llega así, en esa postura, ¿eh? Así entran al consultorio, medio doblados, agarrándose el flanco para tratar de aliviar el dolor, ¿no? Ok, esa es la imagen clásica de un paciente que entra por un dolor cólico agudo. Muy bien, ¿quedó claro esta diapositiva? Creo que antes de que continúe, ¿ese tipo de posición tiene algún nombre en específico o se le da un nombre? Se llama posición antiálgica y no solo es para cálculos, es para otros tipos de dolores, ¿no? Ok. Si te duele la rodilla, pues vas a entrar en silla de ruedas o cholenqueando, como dicen aquí las viejitas, ¿no? Entonces son posturas antiálgicas, ¿no? Si tienen dolor de cabeza, a veces entran agarrándose la cabeza, ¿no? O la espalda, cuando es por una lumbalgia, una dorsalgia, pues van a llegar en alguna postura en especial, ¿no? Tratando de aliviar el dolor con la postura. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Pero esta es la imagen clásica de los cálculos. Aunque no siempre es por cálculos, ¿eh? Una lumbalgia aguda puede dar ese dolor también. Es un diagnóstico diferencial. Un día di una plática del diagnóstico diferencial de las infecciones renales, ¿no? Hay muchas patologías que no pueden dar dolor ahí, hasta un herpes. Un herpes zóster, cuando empieza no da las vesículas, ¿no? Entonces se puede confundir con un dolor renoureteral los primeros días. Hasta cuando ya aparecen las vesículas, no, pues era un herpes, ¿no? Lumbar. Muy bien. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial. No siempre que duele el riñón va a ser un cólico renoureteral, ¿no? Ni va a ser infección, ni va a ser cálculo. Las lumbalgias son de los diagnósticos diferenciales más frecuentes aquí. ¿Ok? Tienen ciertas características. Por ejemplo, una lumbalgia puede irradiarse hacia la región dorsal, cosa que no sucede con los cálculos, o hacia el glúteo y hacia la pierna, en una lumbociática. ¿Sí? El dolor renal nunca se va a irradiar a la pierna. Entonces, son diagnósticos diferenciales desde el interrogatorio. ¿Ok? Yo tardé como 6 años para explicarme cuando llegué aquí, por qué todo el mundo que le dolía la cintura iba con nosotros, los urólogos. Yo me hice esa pregunta como 6 años y no lograba tener la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué todo el que le duele la cintura? Hasta que llegué a una conclusión por 2 factores. Una es que los pacientes saben que cuando duele el riñón duele ahí, ¿no? Todo el mundo sabe que duele en la región lumbar. Esa es una razón, aunque no sea renal, ¿no? Y la otra es que la gente sabe que cuando hay problemas renales, así en general, pueden terminar en una insuficiencia renal, ¿no? O han visto, o saben, o han escuchado que los riñones son órganos vitales, ¿no? Que hay gente que se muere por insuficiencia renal. Entonces, por eso cuando tienen un dolor ahí, corren al urólogo. Y afortunadamente, pues aprovechamos a hacerle su chequeo, ¿no? Si no se lo han hecho. Ya les decimos, no, pues su riñón está bien, no hay infecciones, no hay cálculos, es una lumbalgia que usted trae, vámonos para el ortopedista, ¿no? O al de rehabilitación. Yo tengo un amigo, por cierto, fue mi alumno, ¿eh? Y me dio rehabilitación a mí hace 3 años que me lesioné en la cadera. Entonces los mando con él, con el rehabilitador, cuando es problema osteomuscular. Muy bien, ¿alguna duda de aquí? No, doctor. Vámonos. ¿Qué estudios vamos a hacer en un paciente que sospecha? Híjole, ya me echamos la hora. Siempre vamos de los más sencillos a los más complicados. Los más sencillos y más fáciles, pues es un ultrasonido, ¿no? Como el que ven ahí. Sí, ahorita ya todo el mundo tiene su aparatito, todo el mundo hace su cursito de ultrasonido, estoy hablando de los médicos generales, ¿no? Si lo van a hacer, hagan un buen curso y cómprense un buen aparato, no de esos de segunda mano que ya los otros desechan, ¿no? Que ya por no echarlo a la basura se los venden a los médicos generales. Entonces, porque muchas veces no vemos nada del riñón. A mí me ha tocado ver ultrasonidos que no veo
apenas veo la sombra del riñón, menos que yo vea un cálculo bien. Entonces, vean ustedes cómo se ve claramente ahí la imagen del cálculo. Y en el ultrasonido tiene una característica de producir una sombra sónica. Cuando tenemos una imagen hiperecogénica con una sombra sónica, pues eso no es más que un cálculo, ¿no? Y vean cómo hay una ectasia ya ahí en ese riñón, ¿no? Por el cálculo, como la paciente que operé la semana pasada ya tenía cierta ectasia como esa. Entonces puede ser un ultrasonido renal, el estudio inicial, puede ser radiografías, como esta simple de abdomen, vean cómo se ven las calcificaciones ahí, a nivel del parénquima renal derecho, y del izquierdo más, ¿no? No se ven cálculos aquí a nivel del uréter, pero sí se ven calcificaciones renales, ¿no? Ya sea en los cálices o parenquimatosas, ¿sí? Una placa simple nos puede servir para ver el 90%, 95% de los cálculos se ven. Ayer mandé una placa simple de abdomen para ver si venía bajando una piedra, que el ultrasonido mencionaba cálculos en los riñones, pero el paciente llegó por traía un cálculo en la unión uretero-vesical hace 4 semanas. Entonces le mandé la placa para ver si se veía todavía esa imagen ahí abajo, y ayer ya no la vi. Entonces, en la placa simple, y el paciente ya no tiene molestias desde hace 2 semanas, entonces pudo haber expulsado ya ese cálculo. Entonces, a veces nada más nos quedamos con placa simple, porque la mayoría de los cálculos son radiopacos, ¿sí? Ahora, un cálculo, una placa donde no veamos un cálculo y el paciente tiene sintomatología, de plano hay que hacerle una urotac, como esa que ven aquí, del lado derecho, ¿sí? O una urografía, hacíamos antes, ¿no? Vean ustedes la ectasia que causa ahí en cálculos bilaterales, ¿sí? Aquí se ve una imagen de cálculo en el tercio medio del uréter derecho. Aquí en el izquierdo no se ve bien el cálculo, a qué nivel está, pero sí se ve la ectasia, ¿no? Que está causando. Entonces esa ventaja tiene la urotac, que podemos ver, hacer cortes, diferentes cortes, y ver la piedra, ¿sí? Si es un cálculo radiolúcido en rayos X, en urografía, a veces se puede pintar con el medio de contraste, aunque sea radiolúcido. Podemos ver el cálculo menos denso que el medio de contraste, ¿no? Y el nivel, podemos verlo. Pero ahorita pues ya la urotac nos muestra más claro un cálculo a cualquier nivel del uréter, ¿sí? Aquí es una tomografía, una reconstrucción tomográfica, ¿no? Muy bonita. A colores incluso, ¿sí? Bueno, entonces usamos cualquier herramienta que tengamos, o de plano ustedes si encuentran un cálculo, incluso si pueden mandarlo ya con estudios, lo deben de mandar al urólogo con los estudios disponibles que tengan. Si están haciendo su servicio allá en la selva, pues a lo mejor mándenlos hasta sin ultrasonido, ¿no? Si tiene sintomatología, mándenlo al urólogo para que lo estudiemos. Pero siempre empezamos con los estudios más sencillos. Yo muchas veces me quedo con un ultrasonido renal que me sirve para ver qué tanto está tapando el cálculo, y una placa simple. Hay pacientes que les pido un ultrasonido renal y una placa simple. En la placa veo el nivel y el tamaño del cálculo ureteral y veo la repercusión en el riñón. A veces ya no les mando la urotac de primera intención, ¿sí? Si es un cálculo pequeño, pues le doy tratamiento y lo va a arrojar. ¿Ok? Bueno, mañana terminamos de explicar sobre todo el tratamiento de la litiasis, y tenemos tiempo, y los de clínica pues pueden ya irse despidiendo, irse a sus clínicas, y ya nos quedamos con el grupo de clínica, ¿no? ¿Les parece? Sí, doctor. Doctor Araña. Voy a pasar a mi... Hey. Una cosa. Sí.